La tenemos en comunicación a Laura Ferré, psicóloga. Siempre tenemos el placer de hablar y conversar de estos temas con ella, que nos trae más información, más herramientas y también un poco de tranquilidad de que hay soluciones y que no es tan catastrófico a veces el uso de lo digital, solamente que hay que construir una relación más saludable, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar acá. ¿Cómo estás? Bien, un placer poder charlar con vos de este tema que me imagino un montón de padres, madres que están del otro lado se deben estar agarrando la cabeza porque capaz están en la mesa y su hijo está con el smartphone constantemente. Y se empieza a generar una disociación con la realidad y una inhabilitación quizás de algunas habilidades que, bueno, termina siendo preocupante con el correr del tiempo. Sí, sí, la verdad que sí, y buenísimo el tema, mañana es el Día de la Salud Mental, y la verdad que no hablar de estas cuestiones hoy, digo, la salud tecnológica hoy es parte importantísimo, ¿no? De la salud mental. Es cierto lo que decías, se inhabilitan por ahí funciones con el uso de los dispositivos. Por ejemplo, vos decías un escenario muy, muy frecuente de la mesa, ¿no? O en clase, o cuando van caminando por la calle. Eh, en realidad se inhabilitan funciones que tienen que ver con la memoria muscular, con lo estrictamente de ejercicio, ¿no? Cuando pones en juego mucho más que los pulgares, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la memoria muscular de toda la parte superior de tu cuerpo. Y después eso te va a habilitar para muchísimas funciones ejecutivas del cerebro, para poder organizarte, para poder manejar, por ejemplo, un ordenador. Es distinto una computadora, la memoria que está en juego, a lo que se pone en juego en una pantalla. Todo eso tiene que ver con la memoria muscular, más de procedimiento, pero lo que tiene también es que se están inhabilitando habilidades sociales que tienen que ver con la conexión con vos mismo y con la conexión con el otro, ¿no? Hay algo que está llamando mucho la atención, que se está estudiando si no tiene casi las características, no sé si de una epidemia, pero sí de un problema de lo que uno puede calificar grave en este momento, que tiene que ver con la fragmentación de la atención, que no es solamente algo que le sucede a los jóvenes y a los niños, a nosotros, a los adultos también, que tiene que ver con esto de que uno está permanentemente poniendo el foco en algo, ¿no?, diferente por ahí a la conversación que estoy teniendo, al momento de silencio, estoy tirado descansando, pensaba el tema de los adolescentes. Es como si yo tuviera múltiples ventanas mentales abiertas y no puedo volver a casa. Porque la verdad que tener muchas fuentes de dispersión, sobre todo post pandemia, no es raro. Sí. Tener muchas ventanas mentales y uno estar preocupado por varios pocos en este país, en este momento, por ejemplo, también. El tema es la dificultad que tenemos como de volver al eje, de volver a casa. Esto es lo que impacta. Y por supuesto, no sé si te acordás, cuando uno era chico, vos, ¿qué te decían? Concentrate en la tarea, ¿no? O hacer una sola cosa por vez. Bueno, hay algo de esto que se pierde, se fragmenta la atención. Es como si vos tuvieras múltiples ventanas mentales abiertas y le estuvieras sobrecargando a tu aparato psíquico, a tu emocionalidad de estímulos. No terminás de estar en ningún lado. Por eso efectivamente cuando uno quizás no hace ningún movimiento físico, pero está mucho tiempo con el celular, también Agotado. se cansa, queda totalmente agotado y tiene que ver con esto que vos estabas expresando recién, Laura, como uno, que es impresionante, ¿no? Y esto te quiero consultar. ¿Por qué hay una tendencia muy clara en el ser humano en acostumbrarse a lo que efectivamente después le termina haciendo mal? Podemos hacer un montón de paralelismos, por ejemplo, el más claro puede llegar a ser el consumo del cigarrillo, ¿no? Que quizás te da una satisfacción momentánea, pero uno sabe que eso a la larga le hace mal. Entonces, ¿por qué se da tanto esa tendencia en el ser humano? Reflejado en un montón de aspectos, pero ahora concentrándonos obviamente en el uso excesivo a veces de los celulares, sobre todo en los más chicos. Sí, totalmente. ¿Hay algún componente que podés decir
a ver, no me gusta, como lo que decías recién, ¿no? Como alarmar de más, subir la alarma de más, pero sí es cierto que se genera una gratificación inmediata, un mecanismo muy parecido, se genera dopamina en ese momento, que es una hormona que te hace sentir bien. Por eso uno muchas veces dice, ay, agarro el celular para distraerme, porque hay una recompensa en ese momento, hay un momentito de gratificación. Lo que pasa que después te empieza a pedir cada vez más y el resultado es el agotamiento y no en un largo plazo, sino en un mediano plazo. Sí, y La además la desconexión sensación de sentir ansiedad cuando uno después capaz no está nunca con el celular alcanza. o cuando no estás haciendo un millón de cosas a la vez. Digo, capaz antes una problemática era por ahí sentirse más productivos y ahora necesitamos empezar a disfrutar de los tiempos libres, de quizás estar un rato sin hacer nada y que eso también es saludable, ¿no? Uno empieza a sentirse quizás, Totalmente. empieza a sentir cierta frustración cuando no tiene nada para hacer, como que la vida se determina en las acciones constantes, en el multitasking a veces. Sí, totalmente. El cerebro es muy crédulo, realmente es muy crédulo. Vos lo decías recién, ¿por qué nos acostumbramos por ahí a algo que nos hace mal? Porque el cerebro ya lo grabó y esa memoria muscular, por ejemplo, no está ejercitada y ya grabó, digamos, ya asocia que en un momento de aburrimiento ahí está el celular, ¿no? Y la respuesta es voy al celular, apago ese por ahí fuego de la ansiedad o la preocupación que tengo o el aburrimiento que tengo, mi respuesta es voy a la ansiedad como si fuera, no sé, un chupete electrónico, ¿no? Voy al celular, me pacifica un ratito, genero dopamina, es el mismo mecanismo de gratificación inmediata que está puesto en juego en un consumo problemático, como por ejemplo el tabaco. Sí, lo que pasa es que también, como podemos aprender eso, ¿no? Porque la verdad que ahí hay algo de una respuesta aprendida, de un hábito que se grabó, de un modo de responder a una dificultad que ya el cerebro lo va grabando, podemos ir aprendiendo otras conductas, ¿no? Pero hay que hacer como un reentrenamiento ahí para poder abonarnos con la atención, con el hacer poco, con, bueno, me voy a ir, voy a dispersar, pero tengo que tener cierta flexibilidad en volver a casa, en volver a mí, en decir, bueno, la puedo cortar, ¿no? Con esto. Me decía el otro día un paciente adolescente, el tema es que yo ya no la corto. Claro. Y estábamos hablando justamente de las redes sociales, ¿no? Y hay un indicador que creo que es fundamental para el uso de redes sociales. ¿Siento realmente que estoy a cargo? Que soy yo mi propia líder ahí, que puedo decir cuando empiezo, cuando termina, cuántas ventanas abro o no. Cuando empiezo a perder esa sensación de cierta gestión, de cierto control sobre el uso del dispositivo y algo está sucediendo ahí y es un buen momento de hacer entrada a los sentidos, que son grandes reguladores, de hacer esa pausa que vos decías, irte afuera y tomar un poquito de sol, hacer una breve caminata, no le podés pedir todo a la pantalla. Hay estimulaciones del orden de lo sensorial, por ejemplo, lo táctil que no sea pantalla, ¿no? Viste que uno dice, ay, me puse a cocinar y me calmé, o me puse a escuchar música y bueno, lo estoy pudiendo pensar de otra manera, porque estás dejando ingresar estimulación sensorial que regula tu ansiedad y hace que esa respuesta que parece inmediata, por lo menos se pueda empezar a diferir. Claro, ¿No? Por lo menos pueda permitirse esperar un poquito. explorar, disfrutar también de Claro. otras experiencias y además, en base a esto que vos estabas mencionando, hace muy poco la cuenta X tenía un tope de scrolleo, ¿no? De tweets, digamos, que podías ver y ahí empezaron a migrar un montón de personas a otras redes sociales, es decir, hay una necesidad de quizás pensar que uno tiene el control, de que mira, pero en realidad eso te termina controlando. En ese sentido, Totalmente. ¿qué consejo le podemos dar quizás a los padres, a las madres que sienten una barrera muy marcada por ahí con los más chicos y que no saben cómo ayudarlos a soltar el teléfono, ¿no? Porque también hay una sensación muchas veces de que dejas de pertenecer si te dejas de ver lo que está pasando en Instagram, lo que está pasando en TikTok, y eso también es problemático a la larga. Totalmente, siento que me estoy perdiendo algo con los adolescentes sobre todo, o con los preadolescentes, está esta cuestión que por un lado es puente, porque te dicen estoy jugando en red, por ejemplo, y es cierto, y también necesitan estar conectados por ahí a alguna cuestión que los relaciona después socialmente,
perfecto, nadie va a desconocer que es parte, ¿no? Y decíamos, la salud tecnológica hoy es parte de la salud mental, pero sí me parece que como padres, como adultos, primero preguntarnos qué nos pasa a nosotros, si nosotros estamos pudiendo regular el uso. ¿Qué ejemplo, digamos, cómo modelamos a través de las conductas? ¿No? Uno puede estar todo el día con el celular y agarrar y decirle y comentar a un adolescente, modelar desde el error y comentarle, uy, hoy no hice la pausa, dejemos juntos el celular un rato y vamos a dar una vuelta o vamos a conversar, poner límites, tratar de regular primero a nosotros mismos y ofrecer actividades atractivas a cambio. Porque si vos decís, que esto es bastante frecuente, ¿no? ¿Cómo competís? Te dicen los papás. ¿Cómo competís con toda la estimulación rápida, linda, de muchísimos colores pregnantes para la atención que tienen las pantallas, que la vida real no las tiene por ahí? Bueno, me parece que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes es haciendo acuerdos, ¿no? Horas de pantalla, pero horas de deporte, compartir con ellos alguna actividad que les interese. Algún deporte, una conversación sobre tema X, bancando por ahí los códigos de los adolescentes, que son más monosilábicos, que por ahí no les van a interesar los mismos temas que a nosotros, pero buscar actividades, y a mí me parece que un rato familiar de detox viene bárbaro. Es esencial. Sí, permitirse también la comunicación con los jóvenes y no subestimarlos como que no entienden. Se les puede explicar. Totalmente. Y seguramente ahí va a haber más cooperación. Gracias, Laura. La verdad que muchísimo dibujito del cerebro en mano, lo que pasa sobre las áreas cerebrales, y sí que entienden. Eso claro lo van a entender y además también se van a sentir un poco más valorados, ¿no? De que no se los subestime tanto todo el tiempo, que eso también es importante. Laura, te queremos agradecer mucho por siempre estar a disposición para charlar de estos temas que son tan esenciales y que es necesario poner sobre la mesa. Gracias y que tengas un buen día. Totalmente. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.